En mi cumpleaños número 32, recibí un mensaje de voz de mi madre que decía: «No esperes una llamada, estamos ocupados celebrando con la verdadera familia». Así que entré a la cuenta conjunta, que olvidaron que aún tenía acceso, y transferí hasta el último centavo. Vendí el auto adicional que aún estaba a mi nombre, y les dejé un regalo final: una orden de desalojo firmada por mí mismo. Ese día comenzó como cualquier otro. Me desperté en mi pequeño departamento, amueblado con cosas que tengo desde hace años y una mesa repleta de papeles del trabajo. Soy contador, nada emocionante, pero me da estabilidad y orden, algo que los números siempre ofrecen, a diferencia de las personas. Mientras preparaba café, miré el teléfono con una pizca de esperanza de recibir un mensaje, tal vez de mi madre o de mi hermano Peter, incluso un simple «Feliz cumpleaños», pero no había nada, ni una sola notificación. Pensé que tal vez estaban ocupados como de costumbre, y traté de no darle demasiada importancia, así que me senté a trabajar, como todos los días. Reviso correos, ordeno facturas, hago cálculos, una rutina que me mantiene enfocado. Mientras trabajaba, no pude evitar pensar en mi familia. Mi padre falleció hace 10 años, y desde entonces, todo recayó sobre mí. Mi madre jamás supo manejar dinero, y Peter, bueno, siempre fue una promesa vacía, con nuevas ideas de negocio, que no llevaban a nada. Yo fui quien pagó la hipoteca de la casa, quien cubrió los gastos diarios, quien les dio comida, servicios, todo. Incluso presté mi auto viejo, un Honda, que sigue a mi nombre, porque mi madre insistía en que lo necesitaba. Nunca pedí nada. A cambio lo hacía porque eran mi familia, y pensé que así debía ser. Así que al mediodía, mientras almorzaba un sándwich, el teléfono vibró y vi que tenía un mensaje de voz. Pensé que finalmente era mi madre, como otras veces, llamando tarde con alguna excusa. Sonreí y reproduje el mensaje. «No esperes una llamada. Estamos ocupados celebrando con la verdadera familia. No te necesitamos aquí». Su voz era helada, como si yo fuera un extraño. Escuché el mensaje una y otra vez, no podía creerlo. Esas palabras me atravesaron como un puñal. Me quedé sentado, con el sándwich aún en la mano, sintiendo que el mundo se me derrumbaba. Luego recordé todo lo que había hecho por ellos cuando papá murió. La casa estaba al borde del embargo, y yo saqué un préstamo para salvarla. Seguí pagando la hipoteca mes a mes, mientras ellos vivían tranquilos. Cubrí las deudas de Peter cada vez que uno de sus proyectos fracasaba. Pagué por cosas innecesarias como aquel viaje a Cancún que mi madre justificó diciendo: «Necesitamos relajarnos». Y también el auto, ese Honda que ella usaba como si fuera suyo. Y ahora me decían que yo no era parte de la verdadera familia. Me levanté y caminé por el departamento tratando de tranquilizarme, pero las palabras seguían repitiéndose en mi mente. «No te necesitamos aquí». Era como si todo lo que había sacrificado no valiera absolutamente nada. Entonces recordé la cuenta conjunta. La abrimos tras la muerte de mi padre, con la idea de tener algo para emergencias familiares. La realidad es que yo ponía casi todo el dinero, y ellos lo gastaban sin medida, en servicios, en compras. Hasta en ese viaje a Cancún, jamás revisé los movimientos porque confiaba en ellos. Pero algo en mí se rompió. Después de escuchar ese mensaje, no era solo enojo. Era una revelación, una claridad que nunca antes había tenido. Tomé mi laptop, ingresé al sitio del banco y revisé la cuenta. Había $1000 ahí, dinero, que yo había ahorrado, trabajando horas extras, dejando de lado mis propios planes. No dudé ni un segundo. Transferí cada centavo a mi cuenta personal. No sentí culpa. Sentí alivio, como si una losa desapareciera de mis hombros, pero aún no terminaba. Recordé el auto. El título aún estaba a mi nombre. Busqué los papeles en mi escritorio, y allí estaban. Llamé a un amigo que se dedica a la venta de autos usados. «Tengo un Honda que quiero vender», le dije. «Envíame los detalles».
respondió, en menos de una hora. Tenía una oferta por $2.500. No era mucho, pero acepté. Pásalo a buscar mañana, le dije. Luego pensé en la casa tras la muerte de mi padre. La propiedad pasó a mi nombre. Mi madre y Peter seguían viviendo allí, y nunca hice nada porque eran mi familia. Pero ahora llamé a un abogado. Necesito una notificación de desalojo. Le dije, ¿estás completamente seguro? Me preguntó. Lo estaba. Me dijo que en un día estaría lista. Esa noche, mientras preparaba el correo con la notificación, por un instante dudé. Pensé en llamarlos, en arreglar las cosas, pero la voz de mi madre volvió a resonar en mi cabeza. No te necesitamos aquí. No, no iba a dar marcha atrás. Envié el correo y apagué el teléfono. Dormí mal, me quedé despierto pensando en todas las noches en las que trabajé hasta tarde para pagar sus cuentas en las oportunidades que dejé pasar, porque siempre había una emergencia familiar en cómo yo siempre fui quien daba, mientras ellos solo recibían. Y ahora, después de todo eso, me desterraban de su vida sin una pizca de gratitud. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Mi madre furiosa me llamó. Egoísta, traidor, desagradecido. Peter me escribió que no podía creer mi crueldad. No hubo disculpas, solo acusaciones. Respondí con un solo mensaje. La cuenta está cerrada, el auto vendido y la notificación de desalojo en camino, no me contacten. Por primera vez en años, sentí que recuperaba el control. No era satisfacción, era libertad, aunque con un nudo en el estómago, sabía que no iba a ser fácil mi madre, y Peter no se rendirían tan rápido. Pero esta vez, yo tampoco lo haría. Al día siguiente, mientras organizaba mis cosas, recibí una invitación a una reunión en el pueblo. Era un evento comunitario, y Peter estaría allí. Como siempre, presumiendo decidí asistir, no para reconciliarme, sino para enfrentarlo. Quería que todos supieran la verdad, el mensaje que recibí de mi madre, los años en los que cargué con todo, y cómo me trataron. No quería escándalos, pero tampoco iba a quedarme callado. Me preparé con una mezcla de nervios y decisión. Me puse una camisa limpia, tomé las llaves y salí por primera vez en mucho tiempo. Sentí que hacía algo por mí, si eso significaba cortar lazos para siempre. Que así fuera. El evento era en el centro comunitario del pueblo, un lugar donde todos se conocían. Mientras conducía, pensaba en lo que iba a decir. Peter siempre fue el carismático, el encantador, el que se ganaba a todos con su sonrisa. Yo era el silencioso, el que resolvía sin hacer ruido. Pero esta vez iba a hablar, iba a contar la verdad, aunque doliera. Llegué al centro comunitario y estacioné el lugar. Estaba lleno de autos, y desde afuera se escuchaba música. Era el festival anual con comida, juegos y un escenario donde los vecinos presentaban discursos o proyectos. Peter siempre aprovechaba estos eventos para llamar la atención, hablando de sus supuestos negocios como si fuera un empresario exitoso. Todos sabían que sus ideas nunca funcionaban, pero él tenía esa habilidad para convencer. Entré y vi a la multitud, familias, vecinos, rostros conocidos. Algunos me saludaron con un gesto, otros ni me miraron. Busqué a Peter y lo encontré cerca del escenario, riendo con un grupo de personas. Vestía una camisa llamativa como si buscara ser el centro de atención. No vi a mi madre, lo cual me tranquilizó un poco. No estaba listo para enfrentarlos a ambos al mismo tiempo. Me acerqué a un puesto de comida y pedí una bebida, solo para tener algo en la mano mientras planeaba mi siguiente paso. La gente reía y charlaba a mi alrededor, pero yo estaba atrapado en mis propios pensamientos. Recordé cada ocasión en la que Peter me pidió dinero, siempre con esa sonrisa confiada, siempre prometiendo que esta vez sería distinto. Y yo, como un tonto, siempre le creí. También recordé las veces que mi madre me llamaba angustiada, diciendo que no podían pagar la luz o que necesitaban algo para la casa.
Yo nunca fallaba. Siempre estaba ahí. Y ahora, después de todo eso, me daban la espalda. De pronto escuché la voz de Peter, por el micrófono. Había subido al escenario con su actitud de siempre, ese aire de superioridad como si fuera el centro del universo. Comenzó a hablar de un nuevo proyecto que supuestamente transformaría el pueblo. La gente aplaudió unos por costumbre, otros porque se dejaban llevar por su entusiasmo. Hablaba de abrir un café con productos orgánicos, una idea más, entre tantas. Era el mismo discurso de siempre con palabras diferentes. Me ardía verlo ahí, tan cómodo, fingiendo que todo estaba bien, como si no me hubiera echado de su vida, como si yo no existiera. No tenía un plan, pero algo en mi interior se encendió. Caminé hacia el escenario con el corazón latiendo con fuerza. Algunas personas me miraron con sorpresa, porque no soy de los que se hacen notar. Subí los escalones y me paré junto a Peter. Él me miró confundido, molesto. «¿Qué haces aquí?», murmuró cubriendo el micrófono. «Quiero decir algo», dije lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Peter frunció el ceño, pero ya no podía detenerme. La multitud había enmudecido. Tomé el micrófono de su mano. No me temblaban las manos, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. «Hola a todos», dije tratando de mantener la voz firme. «Muchos de ustedes me conocen. Soy el hermano de Peter, el que siempre ha estado en la sombra, solucionando todo. Pero hoy quiero decir algo». La gente quedó en silencio. Peter intentó interrumpirme diciendo que ese no era el momento, pero no lo escuché. Hace 2 días. Fue mi cumpleaños, continué. Esperaba un mensaje, una llamada, algo en cambio. Recibí un mensaje de voz de mi madre. Dijo que estaban ocupados, celebrando con la verdadera familia, que no me necesitaban. Hubo murmullos entre la gente. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Otros bajaron la vista. Seguí hablando durante años. He pagado la hipoteca de la casa donde viven mi madre, y Peter cubrí sus deudas. Les di dinero para todo. Desde comida hasta aquel viaje a Cancún, les presté mi auto que usaban como si fuera suyo, y ahora me dicen que no soy parte de la familia. Peter intentó arrebatarme el micrófono, pero lo aparté. Aún no termino, dije mirándolo directo a los ojos. Todos aquí conocen a Peter, siempre con grandes planes, siempre prometiendo maravillas que nunca cumple. Pero lo que no saben es quién ha pagado por esos planes. Cada vez que uno de sus negocios fracasaba, yo cubría el hueco y nunca pedí nada a cambio, porque creía que eso era ser familia. La multitud seguía en silencio. Algunos comenzaban a asentir con la cabeza. Otros miraban a Peter con cierta incomodidad. Él estaba rojo del coraje, pero no decía nada. Continué hace 2 días. Después de ese mensaje, cerré la cuenta conjunta que teníamos. $15,000, casi todo puesto. Por mí, vendí el auto que estaba a mi nombre y envié una notificación de desalojo para la casa donde viven, porque, sorpresa, también está a mi nombre. Hubo un jadeo general en la sala. Peter por fin estalló. «¡Esto es mentira!», gritó arrancándome el micrófono. «Es un egoísta que quiere destruir a su propia familia. Siempre ha sido así, queriendo controlar toda la gente». Comenzó a murmurar. Algunos parecían dudar de mis palabras. Otros me miraban con algo que se parecía al respeto. Entonces escuché una voz familiar. Desde el fondo era mi madre. En algún momento había llegado y ahora estaba parada entre la multitud con los brazos cruzados. «¿Cómo te atreves?», dijo avanzando hacia el escenario. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas». Me reí sin humor. Todo lo que han hecho por mí. ¿Cómo que mamá ignorarme? Usarme, decirme que no soy parte de la familia. La miré fijo por primera vez. Sin miedo, he pasado años sacrificándome por ustedes. Pagué la casa, las deudas, todo, y ustedes me dieron la espalda. Mi madre intentó responder, pero no la dejé. No,
Ya no quiero escuchar excusas. La cuenta está cerrada, el auto vendido y la notificación de desalojo ya va en camino. Si quieren quedarse con su verdadera familia, háganlo, pero sin mí. Bajé del escenario, ignorando los gritos de Peter y los intentos de mi madre por detenerme. La gente me abría paso, unos con expresión de sorpresa, otros con lo que parecía ser apoyo. Salí del centro comunitario y respiré profundo el aire fresco de la noche. Me dio una sensación de libertad que no sentía en años, pero no duró mucho en los días siguientes. Mi teléfono no dejó de sonar mensajes de mi madre, de Peter, de tíos y primos que no veía desde hace años, todos diciéndome egoísta, traidor, desagradecido. Algunos trataron de hacerme sentir culpable, diciendo que mi madre estaba destrozada, que Peter no sabía qué hacer, pero ya no caía en eso. Había pasado demasiados años cayendo en sus juegos, y estaba harto. Hablé con mi abogado y revisamos todos los pasos para vender la casa. La notificación de desalojo ya estaba en curso, y aunque sabía que sería un proceso complicado, me sentía en paz. Por primera vez, estaba tomando decisiones. Para mí, no para ellos. Cambié todas mis contraseñas, asegurándome de que no pudieran tocar nada más. También empecé a buscar un nuevo lugar para vivir algo más grande, tal vez en otra ciudad. Quería empezar de nuevo, dejar atrás todo esto, pero no todo fue sencillo. Una noche, mientras revisaba papeles en casa, sentí un dolor extraño en el abdomen. Al principio no le di importancia. Pensé que era cansancio o algo que había comido, pero el dolor no se iba. Fui al médico, unos días después, solo para quedarme tranquilo. Me hicieron unos análisis y me mandaron a casa diciendo que me llamarían con los resultados. Traté de no pensar en eso, pero algo en mi interior me decía que no era buena señal. Mientras tanto, mi madre y Peter seguían intentando contactarme. Dejé de responder, pero sus mensajes eran cada vez más hirientes. Mi madre me escribió que estaba destruyendo sus vidas, que cómo podía ser tan cruel. Peter me envió un audio gritando que me iba a arrepentir. Los ignoré, pero no voy a mentir. Cada mensaje me dolía un poco. A pesar de todo, seguían siendo mi familia, y una parte de mí aún quería que entendieran que cambiaran, pero sabía que eso no pasaría. Una semana después del evento, recibí la llamada del médico. «Necesitamos que vengas», dijo. Su tono era serio. Mi estómago se apretó. Sabía que lo que venía no sería bueno, pero aún no estaba listo para escucharlo. Subí al auto y manejé hacia el consultorio con la cabeza llena de pensamientos sobre mi madre, Peter y todo lo que había pasado. Sentía que mi vida estaba a punto de cambiar. Otra vez. El consultorio estaba casi vacío. La recepcionista me miró con una expresión que no supe interpretar. Me senté en la sala de espera, con una revista que no leía. Mi mente estaba en el mensaje de mi madre, en la discusión con Peter, en la notificación de desalojo. Había recuperado el control, pero también sentía un vacío. No era felicidad, era algo más denso. El médico me llamó. Era un hombre mayor, de voz tranquila, pero directa. «Los resultados no son buenos», dijo. «Encontramos un tumor en tu páncreas. Es cáncer. Necesitamos más pruebas. Pero el pronóstico no es optimista». Me explicó que el cáncer de páncreas era agresivo. «Con tratamiento. Quizás tenga 5 meses», dijo. «Tal vez un poco más, pero es difícil saberlo». Salí del consultorio sin saber cómo sentirme. Conduje a casa, en silencio, sin música, sin pensamientos claros. 5 meses, eso era todo lo que me quedaba. Me senté en el sofá, mirando la pared. No. Lloré, no grité. Solo me quedé ahí, intentando comprenderlo. Esa noche, busqué información. Leí sobre el cáncer de páncreas, tratamientos, estadísticas. Todo era oscuro. Las probabilidades eran mínimas. Los tratamientos solo alargaban lo inevitable.
Pensé en pedir una segunda opinión, pero el dolor que ahora era constante me decía que el médico no se equivocaba. Entonces pensé en mi familia. A pesar de todo, quise contarles, no porque esperara apoyo, sino porque sentía que debían saberlo. Tal vez aún quería ver si les importaba. Escribí un mensaje corto. Me diagnosticaron cáncer de páncreas. Me dan 5 meses. Pensé que debían saberlo. Lo envié a mi madre y a Peter, y apagué el teléfono. No quería leer sus respuestas de inmediato. Los días siguientes fueron un torbellino de citas, más médicos, más pruebas. Pero el diagnóstico no cambió. Empecé a organizar mi vida. Hablé con mi abogado sobre la venta de la casa que ya estaba en marcha. Arreglé mis finanzas, asegurándome de que todo quedara en orden. No tenía hijos ni pareja. Y me di cuenta de lo solo que estaba. Había pasado años cuidando de mi madre y Peter, y ahora no tenía a nadie. Unos días después, encendí el teléfono. Había mensajes de mi madre. Y Peter, el de mi madre, decía: «Eso le pasa a la gente mala. No esperes que lloremos por ti». El de Peter era más corto. «Te lo buscaste». No había más nada, ni una palabra de preocupación, ni un intento de acercarse. Solo. Eso me quedé mirando los mensajes, sintiendo un dolor que no era físico. Había esperado algo, cualquier cosa, pero no esto. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Durante años había cargado la culpa de no ser suficiente para ellos, pero ahora lo veía claro. Yo no era el problema. Ellos nunca me valoraron, nunca vieron lo que hice por ellos. Y ahora, enfrentando el final, entendí que ya no podía seguir atado a ellos. Decidí cortar todo contacto. Bloqueé sus números, borré los mensajes y me prometí no mirar atrás. No iba a gastar el tiempo que me quedaba buscando su aprobación. Quería vivir aunque fuera poco para mí. Con el dinero de la cuenta conjunta y la venta del auto, hice algo que nunca había hecho. Me di un gusto. Reservé un viaje a una playa tranquila, no muy lejos. No era lujosa como Cancún, pero era justo lo que necesitaba. Pasé los días caminando por la orilla, leyendo. Pensando, compré un cuaderno y empecé a escribir. No era un diario, solo ideas, recuerdos, cosas que quería conservar. Escribí sobre mi infancia, sobre los momentos buenos con mi padre, sobre lo que había aprendido de todo esto en la playa. Conocí a Clara, la dueña de un pequeño café. Un día, mientras tomaba un café, empezamos a conversar. Le conté parte de mi historia, el mensaje de mi madre, el enfrentamiento con Peter, el diagnóstico, no sé por qué, pero sentí que podía confiar en ella. Clara escuchó sin juzgar. Cuando terminé me dijo: «La familia no siempre es la que te toca. A veces la encuentras en otro lado». Nos hicimos amigos. No era un romance, pero sí algo real. Pasé mis días visitando su café, ayudándola con las cuentas, riendo por tonterías. Por primera vez en años, sentí que alguien me veía como persona, no como solución a sus problemas. Clara me hablaba de su vida, de cómo dejó un trabajo que odiaba para abrir el café. Me inspiraba su forma de ver la vida, su manera de darle sentido a los días. El dolor en mi abdomen empeoró y las visitas al médico fueron más frecuentes. Empecé un tratamiento para el dolor, pero sabía que no había cura. Había días en que el miedo me paralizaba, pero trataba de enfocarme en lo pequeño. El sabor del café, el sonido del mar, la risa de Clara. Cosas simples que me sostenían. Un día recibí una notificación. La casa se había vendido. El dinero llegó a mi cuenta, y con él, la certeza de que mi madre y Peter ya no tenían nada que ver conmigo. No supe a dónde fueron y no quise saberlo. Por primera vez no me importó. Escribí una carta, no para ellos, sino para mí, en ella. Puse todo lo que había aprendido, que la familia no se define por la sangre, que el amor no se mendiga, que la vida, aunque corta, puede ser suficiente si la vives para ti. La guardé en una caja junto a mi cuaderno, con una nota para que Clara la encontrara. Después mis últimos días,
Los pasé en el hospital. Clara estuvo conmigo tomándome la mano. No hubo grandes discursos, solo charlas sobre el mar, sobre el café, sobre lo que pudo haber sido. Me fui en paz, sabiendo que aunque por poco tiempo viví, para mí encontré una familia en Clara, en sus risas, en su forma de escucharme, y eso para mí fue suficiente.